Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos un cordial saludo en esta hermosa mañana de el domingo, día 3 de diciembre del año 2017, sobre las 6:40 de la mañana. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, conducción, emisión y locución de este video, cuyo título es Inmobiliaria, video número 42, módulo publicaciones, entrega número 4. En esta parte vamos a hacer seguimiento a todos los detalles que llevan al caso del proceso de la importación de los contactos a la base de datos. Veamos entonces cómo es el proceso. Ya, entremos inmediatamente en nuestra base de datos, negocios efectivos. Bueno, en el anterior video pudimos conocer cómo era el proceso de la importación de las publicaciones. Pudimos dar puntada de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta para poder conseguir que eso se dé perfectamente. Siempre es muy importante tener muy presente que cuando nosotros estamos pidiendo que una instrucción se siga al detalle, como puede pasar acá en las publicaciones, cuando uno le dice aquí importar publicados, es que se lea. Jamás es bueno obviar los detalles, porque a veces darle paso al obvio de la lectura de esas instrucciones nos conduce solamente al fracaso, nos conduce a que no saldrá correctamente el proceso. ¿A causa de qué? De no seguir al detalle la recomendación. Siempre es importante seguir la recomendación, ¿de acuerdo? Y siempre que cuando se sigue la recomendación es porque se está buscando simplemente que las cosas queden bien, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos gestionado esa importación de los publicados, una vez que hemos arreglado en Excel esos pequeños detalles que hay que mejorar para que sea exitosa la importación, se importa y después se actualiza. Recordemos que para actualizar el proceso tiene que estimar, generar un cruce en datos que van de el archivo de las publicaciones con respecto a lo que pasa con los agentes inmobiliarios, porque en el archivo madre, en el archivo donde está toda la mayor parte de la información, tal vez no se encuentra todo completo en función a lo que es el agente inmobiliario. Y en el caso del cruce, lo único que está haciendo es permitiendo ir y colocar donde falten los datos, los va a colocar. Eso es lo que él va a hacer. Y después de que eso lo haga, entonces ahí sí va a anexar. Pero como todo lo nuevo que llega, hay un pequeño campo que se llama estado, tipo estado. Está figurando en 0. Entonces hay que poner todos esos datos nuevos en 1. Para que cuando nosotros digamos, por ejemplo, consultar por registro, esta parte que dice aquí arriba, publicado, que es el estado, aparezca hasta el final con ese ítem. Y si, por ejemplo, uno dice, hey, ¿cuáles son los no publicados? Entonces, por ejemplo, acá dice, ver listado de los despublicados, pues en este momento aparecen 2, ¿no es cierto? Aparece este y aparece este. Entonces, si uno va y revisa este, vamos a hacer una copia, y vamos acá, y simplemente lo pegamos acá, ¿no es cierto? Y le damos un enter, pues ahí va a aparecer la palabra eliminado. No es que esté eliminado, está es despublicado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es siempre importante que la mayor parte de todos los registros estén con ese ítem publicado, ¿correcto?
y únicamente estén en marca de despublicado a aquellos que ya por alguna situación de la alta gerencia haya definido que eso quede de esa manera y punto. Por eso aquí en este pequeño elemento, en este formulario emergente, se muestran los detalles, entonces ahí vamos a encontrar toda la información pertinente. Si nosotros en algún momento quisiéramos modificar las cosas, pues lo vamos a poder hacer, ¿no es cierto? Modificar las cosas es como mejorar el precio del inmueble, ¿no es cierto? Se puede quitar eso y se puede poner algo nuevo, ¿no es cierto? Bueno, se puede cambiar datos como el valor de la administración, el valor del arriendo, de pronto hacer adición de un nuevo número telefónico porque haya que hacerlo y listo. Por otro lado, también se concentra la situación de que nosotros a través de ver listado publicado por periodo podemos nosotros, por ejemplo, aquí escribir el periodo para conocer, por ejemplo, cuántos fueron los publicados en el mes de septiembre, cuántos en el mes de octubre, cuántos en el mes de noviembre. Si en este momento, por ejemplo, digo cuántos fueron en el mes de septiembre, yo le digo 0109-2017, enter, y le digo 30-09-2017. Entonces él solamente considera presentarme en la pantalla lo que está cumpliendo con ese dato nomás. Esos dos datos que están ahí están jugando con un estado de parametrización en una consulta, ¿de acuerdo? Así que cuando yo le doy un enter, pues él simplemente se va a limitar a mostrarme el resultado del mes de septiembre, que en este caso acá dice 86 registros en el mes de septiembre, ¿no? Bueno, punto aparte ahí. Entonces ya sabemos que así va la cuestión. De pronto uno dice, bueno, ¿cómo estuvo en este caso el estado de manejo de esa tarea? ¿Sí? Que muchas veces, ¿quiénes son los que hacen esa tarea? Los agentes inmobiliarios. Entonces uno puede revisar esa intensidad con que los agentes inmobiliarios en cada mes trabajaron. Si uno dice, bueno, en el mes de septiembre fueron 80. ¿Qué pasó en el mes de julio? Que es cuando de pronto mucha gente está de vacaciones, ¿no? 0107-2017, enter, 3107-2017, y le damos un enter. Entonces dice que fueron 55. Obsérvese que la intensidad de septiembre fue mayor a la intensidad de julio, ¿correcto? ¿Y cómo sabemos eso? Porque simplemente este numerito que está acá no lo indica. Si nosotros quisiéramos saber cómo fue la intensidad del mes de enero, tendríamos 01-01-2017, enter, 31-01-2017, vamos a darnos cuenta que la intensidad fue extremadamente baja. ¿Qué pudo haber de diferencia entre ese punto de enero, julio y septiembre? Bueno, simplemente que enero pudo ser un mes en que no había empleados, tal vez, y pues la situación ayer fue muy extremadamente minorizada en esta parte de tarea. Si vamos a revisar el mes de febrero, ¿sí? Vamos a mirar el mes de febrero, por ejemplo, 01-02-2017, enter, al día 28, ¿sí? De febrero del 2017, entonces nos dice que hubo 20, o sea, ya se subió un poquito más, tal vez porque de pronto había una persona que se encontraba a cargo. Pero si miramos, por ejemplo, el mes de marzo, 01-03-2017 con el 31-03-2017, vamos a ver que ahí hubo 19, o sea, vuelve y baja, ¿sí? ¿Sí ven? Es un baja, sube, baja, ¿correcto? Si vamos a mirar de pronto el mes de abril, 01-04-2017 al día 30 de abril del 2017, vamos a darnos cuenta que ahí sí superó. Bueno, ¿qué pudo suceder para que haya superado? Que de pronto la persona que está al frente de la tarea pudo mejorar en función a su habilidad. Y la habilidad quiere decir que, por ejemplo, hace las cosas más rápido. Mire, muchas veces hay personas que se centran en unas situaciones que no van al caso. Vamos a hablar de eso que no va al caso. La persona dice, es que esta persona no puede hacer el trabajo bien porque no escucha bien. Esa es la primera falsedad que llega ahí. Porque es que sucede que con los medios tecnológicos que hoy por hoy nos acompañan en nuestra oficina, ya esta situación pues, queda prácticamente omitida al caso, en el sentido de que una persona simplemente pueda que no escuche, pero si es muy hábil,
digamos, trabajando con WhatsApp, trabajando con el correo electrónico, trabajando con la informática, trabajando con la ofimática, trabajando con todas esas cosas, pues prácticamente la otra parte quedó en rezago, quedó en el suelo. Y sin carencia, y sin importancia. ¿Sí me explico? Y sin importancia. Esta es una de las razones. Si miramos, por ejemplo, el mes de mayo, vamos a mirar mayo, por ejemplo, 01/05/2017 al 31 de mayo del 2017, vamos a observar cómo aquí ya subió, ¿sí ve? Va subiendo. Y después viene junio, y después viene julio, y después viene agosto, y después viene septiembre, ¿sí? Vamos mirando cómo va eso subiendo. Si miramos, por ejemplo, el mes de junio, 01/06/2017, al 30 de junio del 2017, yo sé que habrá de subido más, ¿sí? Ver, ahí, por ejemplo, bajó, ¿sí? Estuvo subiendo bastante abril, mayo, pero vuelve y baja, vuelve y baja. Puede ser que de pronto simplemente la gente no hace mucho, ¿sí? Pero si miramos, por ejemplo, el mes de, ya habíamos visto el mes de julio, ¿no? Vamos a mirar agosto, 01/08/2017, 31 de agosto del 2017. Vemos cómo subió, bastante, ¿no es cierto? Pudo subir porque tal vez de pronto se incluyeron más agentes inmobiliarios, se revisó que el agente inmobiliario sea más habilidoso en su parte del bla bla bla, o sea, la parte comunicativa, más intuitivo, más perceptivo, más carismático. Bueno, cualquiera de todas esas cosas influyen para que todo suba. Pero, por ejemplo, miremos el mes de octubre, 01/10/2017 al 31 de octubre del 2017. La cosa ya bajó. Bueno, ¿por qué bajó? Porque muchas veces también el talento humano puede sufrir en cierto momento situaciones en las que de pronto estaba esperando algo interesante que sucediera y no sucedió, entonces se va como desmoronando, va cayendo como su ánimo, entonces como que ya no es igual, como que la gente no trabaja igual, entonces eso también es tremendo, ¿no? Bueno, pero sigamos mirando un poco más abajo, vamos a mirar el mes de noviembre, 01/11/2017 al 30 de noviembre del 2017, ¿sí? Entonces vamos a ver que solamente hay 20 casos, es decir, no hubo tanto movimiento. ¿Qué pudo haber pasado para que haya tan poco movimiento? Todas estas cosas son situaciones que simplemente esta clase de estadísticas, esta clase de ventanas, esta clase de cuadros, lo que hace es ponernos en una situación a pensar, a revisar de qué manera podemos tomar mejor nuestras decisiones para que nuestro trabajo sea mejor. Y aquí es donde es bastante interesante y bastante útil la herramienta que se está manejando aquí, ¿de acuerdo? Entonces el cuadrito no es simplemente el cuadrito porque vemos los datos ahí, sino es el resultado que las herramientas nos puedan proporcionar para estimar, tener una mejor toma de decisión en este caso, nada más, ¿sí? Muchas veces la gente piensa que cuando uno publica un video con la información del sitio donde uno trabajó, es porque se va a generar fuga, es porque le van a robar la información, es porque le van a sustraer la base de datos de Gmail, entonces, tenaz. Miren, yo soy una persona que tengo más de 25 años de experiencia en mi labor. Vengo trabajando con Internet desde el año 1993. ¿Qué significa 1993 al 2003? 10 años. Y al 2013, 20 años. 20 años vengo trabajando con esta clase de información y pues en todo ese tiempo, una sola cosa sí he visto que me parece muy sorprendente es que hay personas, no sé por qué lo harán, cogen y aterrizan toda su información en Gmail, por ejemplo, guardan todos los datos, no, toda su base de datos la guardan en Gmail. No hacen descarga de su base de datos a su disco duro de su computadora. Es decir, no hacen un backup y dejan todo allá guardado. Un día de estos algo pasa en el sentido de que hay de pronto hackers especiales que les gusta jugar y de pronto en medio de ese juego cala su bendita cuenta y cuando se dan cuenta ustedes es que perdieron todo, perdieron toda la base de datos. Entonces, un consejo que yo les doy a ustedes, una recomendación que les doy a ustedes,
es que en lo posible su base de datos de Gmail, ¿no? No solamente la guarde allá, sino también trate de descargar buena parte de toda esa información a su disco duro de su computadora para que tenga a salvo la información. Esto yo no lo aprendí de mí, sino lo aprendí de un amigo que vive en Alemania, que fue mi primer jefe, se llama Gerard Goldman, no sé si todavía vive o ya murió, pero de él aprendí eso, y era que uno no debe tener la información estancada en un solo lugar. Por eso, por ejemplo, me parece tan interesante esta parte aquí, que a pesar de que uno tiene información en metro cuadrado, pues por lo menos se toma la salvedad de que la información de que está en metro cuadrado se viene descargando de manera muy periódica, y no solo se tiene en metro cuadrado, sino también se tiene guardada en el computador de la agencia. Eso es así como debe hacerse. Esa es la forma correcta de hacerse. Pero nunca confiarse de que todo quede guardado allá, porque un día menos pensado, algo, Dios no lo quiera, pasa y toda la información vuela, ¿sí? Vuela y se nos escapa de nuestras manos. Eso es lo más triste que podría pasarle al ser humano, que la información se escapara y no viera de qué manera poderla volver a rescatar. Por eso aquí estos procesos tan importantes a nivel de la importación, que yo sé que usted cuando me escucha se quedará pensando, sí, Sandra Liliana tiene toda la razón, hay que estar bajando la información. Si yo tengo tanta información en la nube, y sí, yo pago, y allá es bastante, ¿qué digo yo? Efectivo, es bastante, ¿qué digo yo? Intuitivo, en fin, bueno, tantas cosas que pueden haber ahí en cualidad. Lo cierto es que, pues no todo debe estar allá, debo aterrizar también acá. Entonces, simplemente la persona que gesta toda esta parte del proceso es una persona que está siempre pensando en que la información es importante y que no solo se debe quedar en un solo lugar, sino que también debe obligatoriamente estar en su oficina, en su agencia, en su empresa, en su establecimiento, en su instituto, en la universidad, donde sea, pero debe estar allá también. No importa si no está en Access, bueno, que esté en otro medio, en otra aplicación, como por ejemplo Excel. Se trata en Excel, pero si bueno, un día llega alguien y dice, le voy a dar esta aplicación para que la mejore más, pues listo, todo es bienvenido. Recuerden que los cambios buenos son bienvenidos. ¿Sí? Bien, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a mirar aquí la parte de los contactos. Estimemos mirar un momentico esa parte de los contactos. Vamos a hacer aquí lo siguiente, voy a salir de acá, voy a proceder a traer el ribón para poder trabajar mejor. Entonces aquí en activar botón, esa opción, ahí dice muy clarito, para activar la banda opción el ribón, debe digitar la clave con que está, abre el menú y podrá realizar cambios en la aplicación. Entonces yo voy a escribir acá la clave. Espérate que no era esa. Vuelvo y otra vez. Ya, ahí ya activó el ribón. Entonces, estando acá, yo voy a revisar acá, clic derecho, vista diseño, ahí quedó, se fue por detrás. Entonces acá, esta es mi ventana emergente de F-menú, publicaciones. Entonces este botoncito que dice acá, importar contacto M2, ahí, clic derecho. Vamos a mirar las propiedades, vamos a mirar el evento, aquí dice macro incrustada. Cuando se refiere a macro incrustada, quiere decir que está efectuando una macro, ¿sí? Acá, donde dice macro incrustada, está efectuando una macro. Leamos qué es lo que dice la macro. La macro que tiene acá es que simplemente está llamando una macro que debe ejecutar, se llama macro MB1. Ahora ven, salgamos de acá y revisemos nuevamente. Me salí de la aplicación, luego otra vez. Y entro acá. Entonces, reviso puntualmente esa macro que se cita ahí. F11, la macro que se cita ahí. Entonces escribo la palabra macro y veo que solamente hay dos, ¿no? La macro 1 es la de los contactos.
La macro 2 es la de los publicados, entonces la macro 1 es la que quiero ver, vista diseño. En el anterior video pudimos conocer cómo era que se trabajaba el proceso de esta macro que se llama importar, exportar hoja de cálculo, pues que ustedes bien saben, de la primera instancia cuando nosotros abrimos las macros no la visualizamos, ¿no? Ahí podemos mirar, vamos a mirar, importar, exportar, no está, ¿no es cierto? Llega hasta aquí, por ejemplo, la letra, lo que empieza por I, dice imprimir objeto, y de ahí para allá ya no hay nada más. O sea, quiere decir que esa no está incluida ahí, ya no lo está. Entonces uno se pregunta, ¿por qué razón eso no está ahí? Porque simplemente como el juego de las macros son no pocas, sino muchas, entonces aquí tenemos que simplemente decirle al sistema que nos muestre todas las acciones. Eso lo repetí en el video número 41, ¿no? Nos muestre todas las acciones. Entonces, cuando yo le digo mostrar todas las acciones y luego a la derecha me remito a este ítem que dice importar, exportar datos y lo abro, entonces ahí voy y activo esta que dice importar datos de cálculo, importar datos, importar hojas de cálculo, ahí, ¿sí? Ahí nos dice pues básicamente una leyenda, ¿no es cierto? Nos abrió lo que tiene en contenido esa macro, pero igualmente el hecho de haberla hecho un toque acá, un clic, ya supera todo porque simplemente aquí, en este espacio donde dice agregar nueva acción, ya aparecerá inmediatamente esa macro. Si vamos revisando hacia abajo, vamos a mirar por la letra I, ya no tenemos solamente uno, ya tenemos varios, ¿no? Teníamos primero el primer objeto, pero aquí aparecieron más. Importar, exportar datos, importar, exportar hoja de cálculo, importar, exportar texto, importar lista de SharePoint. Entonces uno dice, es importar hoja de cálculo, está, ahí está. Y ahí entonces a partir de ese momento uno ya estima hacer lo demás. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos esto, voy a borrar acá, una vez que nosotros tenemos eso, entonces le decimos que el tipo de transferencia que haremos es importar, que el tipo de hoja de cálculo es el tipo Microsoft Excel 97 raya Excel 2003 Workbook. Mire, hay una cosa muy curiosa y no lo digo yo, esto me lo dijo mi amigo, un amigo que yo tengo, un amigo mentor que me ayuda mucho también en todo expertos, ¿sí? Aparte de Jacinto Trillo, está otro muy eminente también, muy conocedor de muchas cosas porque hay varios, ¿sí? Pero de los que yo conozco, por Dios, tienen tanto conocimiento, Jacinto Trillo, El Rojo, está otro que se llama Eduardo Pérez Fernández. Ellos tres son muy puntuales y dicen que la mejor aplicación de trabajo en este momento es Access 2003. Increíble, ¿no? ¿Quién lo creyera? Porque es una aplicación que hace mucho rato tal vez dejó de usarse, pero lo curioso es que hay todavía gente que sigue usando esa aplicación Access 2003. De pronto se preguntarán, pero ¿por qué? Si eso ya pasó hace rato. Porque esa tiene muchas herramientas que se han ido suprimiendo, no sé por qué, en Access 2013, en Access 2016, ¿sí? Entonces, de pronto se pregunta uno, bueno, ¿cuáles son las mejores aplicaciones a nivel de Access en función a versiones? Bueno, yo pienso y creo que me quedo en que la 2010 es muy buena, la 2007 también, y la 2003 también, ¿sí? Entonces, nunca está mal decir que todo lo viejo todavía sigue funcionando y todavía sigue imperando. Yo me hago preguntas, ¿por qué un video que yo hice con la versión 2007 sobre los cálculos, a estas alturas de la vida, después de 7 años, todavía lo siguen picando? Y lleva más de 47.000 visualizaciones y todavía lo siguen picando. Y lo seguirán picando, porque la gente simplemente se ha dado cuenta de esa situación. ¿Bien? Bueno, entonces aquí tenemos que el nombre de la tabla, cuando hablamos de el nombre de la tabla, nos referimos a colocarle el nombre a la tabla que va a quedar impuesta en Access cuando se haga la respectiva importación. Entonces aquí la tabla como va a quedar se llama BDLZ contactos UAC. ¿Listo? O sea, esa es la que él va a imponer en Access. Y después dice nombre del archivo. Es de dónde va a sacar los datos. ¿De dónde va a sacar los datos? Entonces dice que los va a sacar de allá, de la unidad C,
dos puntos backslash B de contactos otra voz, C dos puntos backslash B de contactos punto XLS, bueno, simplemente dice esa ya, XLS, esa es de las antiguas versiones. Y dice, ¿contiene nombres de campos? Sí. ¿Hay rango? No le vamos a poner nada de rango. Puede que lo haya, pero no le vamos a poner nombre de rango. Bueno. Entonces, en esa tablita de los contactos, ¿sí? Siempre, por lo general, vienen varias columnas, entonces de esas columnas hay varias que se van a eliminar. Pero no lo voy a decir aquí, porque pues la intención mía no es pues, darme extensión allá, hasta ese punto, porque ya eso ya es muy, muy propio de la oficina, y no me voy a meter en esa parte. Simplemente aquí lo único que les digo yo a ustedes es que no importa lo que usted coja en la internet, no importa. Lo cierto es que cuando usted agarre algo en la internet y lo descargue ya con un nombre, ¿no es cierto? Guarda en Excel, trata en Excel. Casi siempre lo que usted debe tratar en Excel, que muchas veces aquellos sitios web de pronto no lo manejan así y lo mandan de manera muy generalizada. Esto es lo que nosotros llamamos un archivo plano, ¿sí? Entonces, a nosotros en Excel ya nos toca coger y depurar un poquito más de eso, en el sentido de que, por ejemplo, una columna venía con una serie de fechas y las viene trabajando con un formato diferente, entonces hay que acoplarnos al formato que exige Access, ¿sí? Que los dígitos del día son 2, que los dígitos del mes son 2 y que los dígitos del año son 4. Bueno, eso, porque allá en las hojas que se descargan en la web simplemente vienen los dígitos del año con 2. Vean, eso por un lado. La otra parte que hay que siempre también revisar es la parte de los números. Por ejemplo, si allá yo estoy haciendo la figura de los números, entonces también tengo que revisar que aquí está como que, digamos, como mantenerlo sincronizado. Es decir, allá está el tipo de dato número, digamos el teléfono, entonces acá también el tipo de dato del teléfono también esté en número, ¿no? Si allá está, por ejemplo, alfanumérico, entonces que aquí está alfanumérico. O sea, esa parte y esta parte, o sea, la parte A y la parte B deben estar casi siempre como iguales, ¿no? Para que cuando uno vaya a hacer ese empate, o sea, esa importación, pues justamente eso debe. Bueno, eso por ese lado. No es bueno, o sea, si yo estoy haciendo referencia de que el archivo va a ser encontrado acá, va a ser encontrado en el C, dos puntos, bajo el nombre B de contactos.xls, ejemplo, ese es el nombre que debe estar existente. Y asimismo, físicamente en el disco duro, ese es el que debe estar. Pero ¿qué puede pasar si en el disco duro el archivo no está con ese nombre, está con otro nombre? Pero digamos que usted de pronto le puso B de contactos 1 o B de contacto. Pues no le va a dar porque simplemente él aquí va trabajando por coincidencia. Él dice, mire, aquí hay una cosa y aquí hay otra y las dos deben ser iguales. Si hay diferencias, no vale. Si hay diferencia, no se da. Eso es lo que usted tiene que tener presente. Bueno. Punto aparte. Como siempre, nuestra hoja de cálculo en la primera fila, la 1, debe tener apuntado todos los encabezados, ¿no? Referencias, ¿no? El ID inmueble, por ejemplo, el nombre de la gente, el ID de la gente, la dirección, el tipo del inmueble, el teléfono, el nombre del propietario, bueno, y todo lo que traiga a la mano, ¿no? Debe estar todo eso ahí también. Bueno, y por último va el rango. El rango siempre se refiere a la hoja de cálculo de ese libro de Excel. Hay veces que nuestro libro de Excel de pronto no viene trayendo una hoja, sino varias hojas. Por ejemplo, va trayendo 4 hojas. Entonces él dice, pero es que eso está en la hoja 1. No es la 2, ni 3, ni 4, sino en la 1. Entonces ahí sí hay que diferenciar allá en el rango el nombre de la hoja. A veces la hoja viene con otro nombre. Entonces el nombre de esa hoja hay que ponerlo ahí en el rango. Eso es una manera de identificar todos los puntos importantes que la importación requiere para poder óptimamente trabajar. ¿De acuerdo? Nada más. Esa es la macro MB1 que hace en este proceso. Wow. ¿Qué va a pasar después cuando ya termina de hacer la macro? Digámosle acá que no. Cuando termina de hacer la macro, entonces vamos a volver otra vez aquí a llamar a FM menú publicación. Ahí está. Clic derecho, vista diseño.
Entonces, resulta que cuando uno importa el contacto, ya sabemos que se carga una macro, ¿sí? Y ya sabemos qué está pasando con esa macro. Pero después dice, y bueno, y después de que el archivo entra al access, ¿cuál es el siguiente tratamiento que se le hace? Entonces, este botoncito que está acá es para manejo de la actualización. Entonces, vamos a mirar acá, hagámosle hoja de propiedades, en donde dice eventos, en la propiedad al hacer clic, vamos a revisar el procedimiento de evento, vamos a cargarlo, entonces ahí nos va a preguntar una contraseña, damos la contraseña, ¿sí? Mire que yo pensé que yo era la única que hacía esto de meterle contraseña al código y resulta que yo no soy la única. Los grandes constructores de software suelen hacer esto. ¿Sí? Yo también lo haré porque yo soy también grande. Bueno, entonces esto es más que todo para poder evitar que de pronto hagan cosas especiales en las macros, que las distorsionen, que las desarreglen. Bueno, entonces esto es como una manera de proteger nuestro trabajo. Bueno, entonces cuando nosotros estamos haciendo el proceso de la importación de los contactos, pues generalmente el sistema tiene que hacer declaraciones de variables, guardar datos en una variable específica y después de eso, entonces, por ejemplo, vamos a encontrar acá, aquí, ¿sí? En este proceso, ahí, por aquí, por acá. Bien, entonces acá dice, sí, ahí entonces empieza a hacer la lectura de una instrucción, dice, sí, el cuadro de mensaje, ¿no? Entre comillas, esta figura así dice, actualiza contactos, coma, entre paréntesis, recuerde que su tabla importada se borra, o sea, después de que él hace todos los procesos, borra esa tabla, ya deja de existir. Entonces cierra las comillas, pone una coma, pone el BBYes no, que ya ustedes saben ese BBYes no, es la presencia de una ventana emergente que tiene dos botones, un sí y un no, más el texto que enuncia ya. Está titulada aviso inmobiliario. Bueno, se cierra todo eso con paréntesis y entonces le decimos igual BBYes. Entonces, ese BBYes significa que si el usuario da un clic en el botón del sí, ¿sí? Que es el yes, entonces, ¿qué es lo que hará? Toma la lectura de una clave. Una clave es, por ejemplo, la clave Pro2 es la del input box, que es un cuadro, es una ventana donde básicamente presenta un cuadrito de texto para editar, ¿no? Para escribir ahí un número. Entonces, se escribe un número ahí. Después de que se oprime Enter, entonces el sistema toma lectura y hace una comparación. Por eso aquí dice if clave pro 1 igual clave pro 2. O sea, clave pro 1 tiene un valor. Igual, clave pro 2 tiene un valor que capturó de parte del usuario. Ahora va a comparar lo uno con lo otro. Si encuentra que lo uno con lo otro son iguales, entonces, si son iguales, entonces procede a hacer esta parte, que es desactivar los mensajes de los procesos de las consultas de actualización, eliminación, anexo, creación de nuevas tablas, todo eso lo desactiva. Entonces dice que abre un Open Query. Open Query es abrir una consulta. Entonces, esta es una consulta de anexo. Dice CS a X, contacto LZ. O sea, anexa lo que trajo, lo anexa a este. Y después dice cmd.openquery y entonces entre comillas dice CSAC a qué contactos. Actualiza los contactos, es decir, los códigos de los agentes inmobiliarios los actualizan. Bueno, pongo aquí un punto importante a este proceso y espero que la persona cuando lo vea que haga parte de esa agencia lo entienda muy bien. Para los contactos es importante primero darle lugar a la importación de las publicaciones, porque si yo lo hago al contrario, primero hago los contactos y luego las publicaciones, no me va a dar. ¿En qué sentido no me va a dar? Porque está desactualizado, ¿sí? Es decir, cuando yo le digo los publicados, lo que él hace es sumar lo último que se hizo hasta el último día del mes, por ejemplo, hasta el último día del mes de noviembre, ¿no es cierto?
y lo guarda en esa base, en esa tablita. Y cuando llegan los contactos, entonces encuentra datos, ¿no es cierto? Y va y hace cruces, ¿no? Porque los encuentra. Entonces queda óptimo. Pero no queda óptimo cuando no he hecho publicaciones y hago primero contactos. ¿Sí? Ahí ya no queda igual. No queda jamás igual. Entonces, la forma aquí de proceder en su respectivo orden es primero publicados y luego contactos, nada más. Así es, en esta forma así de trabajar acá. Bueno, una vez que ya hemos hecho eso, entonces él procede a eliminar el objeto. Por eso aquí dice 12md.deleteObject. Delete object significa borrar. Y cuando digo delete object es borrar un objeto. Yo puedo borrar un objeto como hace table, hace port, hace query, ¿sí? Hace report, ¿no? Pero aquí voy a borrar es una tabla. Entonces por eso le digo delete object as table, entre comillas, el nombre de la tabla. ¿Cuál es esa tabla? Pues la que yo fabriqué en el momento de la importación. DDLZ contactos UAC. Entonces esa tablita ¡no! Se va, se borra del Access. Se borra del Access. Cuando se borra el Access, pues queda sin pies el proceso CSAX contacto LZ y CSAX contacto. Queda sin pies. ¿Qué significa queda sin pies? Pues que como no existe esa tabla, pues el otro caso no se puede dar. Si alguien intenta hacer como una segunda actualización, no va a suceder. No va a pasar. Bueno. Saca un mensaje que dice, entre comillas, culminó exitosamente el proceso. Bueno, y todo lo demás que ustedes ya saben. Pero, de lo contrario, si, por ejemplo, lo contrario es que el usuario da el código mal, o sea, que esta parte que dice clave pro 1, le puso, o sea, él tiene en el sistema un dato, ¿no es cierto? Pero en clave pro 2 le puso el dato que no era, le puso otro número que no era. Y cuando él compara dice, esto A y esto B no son iguales. Entonces, cuando no son iguales, toma actuación este término else. Y simplemente ahí dice MSGBoss, entre comillas, dice, gracias por intentarlo, pero no corresponde a su credencial. Intente de nuevo. ¿Sí? Intente de nuevo es como decir, bueno, vuelve a intentarlo. Tal vez es que de pronto digitó mal el dato, o tal vez no era esa la clave, o tal vez usted no está autorizado para hacer eso. ¿Ven? Hay tantas cosas que pueden pasar ahí. Termina la rutina, por eso hice exisub, termina la rutina, endif, termina el if, o sea, el condicional termina. Cuando termina el condicional, pues él simplemente lo que hace es cerrar AFM publicaciones, lo cierra, ¿sí? Y termina esta condición y termina esta rutina. Eso es todo lo que tiene la parte de importar contactos. Bueno. Entonces, creo que en esa parte de ahí, pues ya he sido muy explícita, diciéndoles a ustedes, pues, cuáles son las cosas importantes que hay que tener presente. Ahora, con función a las tablas, ¿cuáles son esas tablas importantes a las que hay que tener en cuenta? Aquí dice base. Entonces, para el proceso de publicaciones juegan estas dos tablitas, se llama base de datos contacto LZ y base de datos general LZ, ¿sí? Entonces, la una interactivamente depende mucho de la otra, ¿sí? De lo que pase aquí, la otra funciona. Si aquí está incompleto, esta no va a estar bien, ¿no es cierto? Generalmente esta se va a llenar y llenar y llenar y llenar con tantos datos, ¿no? Entonces, obvio que a futuro pues existe la situación de que hay que fabricar más procesos para esto, pero como dicen dicho acá, cuando uno quiere avanzar también hay que revisar si el propietario está en las condiciones de querer aceptar que hay que avanzar, ¿sí? Que en principio pues se pueda dar lugar a ese proceso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos ahí esa parte así. Entonces, base de datos general son los publicados y base de datos contactos son los contactos. Los contactos por lo general siempre van a ser más grandes que la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 1956. Y la otra dice solamente 671. ¿Sí? Que no tiene más ahí. Bueno.
Ok. Bueno, ¿qué más nos queda por hablar aquí de la parte de los publicados? Mm, yo creo que no más. Ah, bueno, una última parte que yo quiero decirles a ustedes acá. Bueno, vamos a cerrar aquí un momentico, le decimos que no. Salimos del sistema y volvemos a entrar. Vamos a volver a entrar. Bueno, quiero agregar algunas anotaciones al caso. Bueno, la primera. Cuando nosotros iniciamos la gestión, tal vez de pronto puede existir o surgir la pregunta, y es, bueno, la pregunta está así. Cuando entramos a publicaciones, la pregunta es, ¿por qué razón se dio lugar a esta función que se llama registro publicación? ¿Por qué se dio lugar a esa ventana emergente? Bueno, yo les voy a contar la historia. Número uno, cuando se estaba haciendo, se pensó en lo siguiente. Si, por ejemplo, no existiera la persona que hace el proceso de Excel, llega una nueva persona, no tiene mucha idea de Excel, pero tiene que seguir, como dice, normalmente su vida haciéndole el trabajo con esta aplicación. Entonces, esta ventana emergente que tiene que ver con el ingreso de las publicaciones está adaptada para esa parte, para esa situación. Por eso se anota ahí. Hay que aclarar que la mayor parte de todos estos cuadritos que están así, aquí como en blanco, edición, edición, ¿sí? Es para que la persona escriba, ¿no? Aquí la persona escribe el ID inmueble es el ID que usted obtuvo de allá de metro cuadrado, ese ejemplo, 2328 raya, bueno, y un número por allá, ¿sí? Se escribe ahí. La fecha de registro, cuando está sucediendo eso. Asignado a, ahí tiene la lista de todos los agentes están ahí, de esta inmobiliaria. Cuando usted coge uno de esos, él le trae inmediatamente el ID del agente. Bueno, tipo de inmueble, todos los tipos de inmuebles están ahí. Todos los tipos de inmuebles están ahí. ¿Sí? Todos los tipos de ciudad. Los barrios, hay como 2000 y pico de barrios ahí. La dirección, el área construida, el parqueadero, la habitación, el baño, el valor de la venta, el valor del arriendo, el valor de la administración, nombre del propietario, el teléfono. El vínculo de metro cuadrado, pues ese dato que nos bota ya metro cuadrado viene y se pega acá. Y se pone acá el contrato, consignación, es si todos los datos se aportaron o quedó incompleto. Si todos se aportaron, pues se pone aquí aportar documentos, y si quedó incompleto, se le da incompleto. Y acá hay un botón que dice bien clarito, registre datos contra contrato consignación. Ahí, cuando uno entra ahí, es para simplemente uno agregar nuevos datos. Por ejemplo, uno va metiendo aquí los daticos, uno busca el código, ¿no es cierto? Y con función al código, entonces acá lo cita, ¿sí? Ahí se ve la lista de todos los números, ¿no? Ahí están todos los numeritos. Entonces uno toma el que es, y acá donde dice ID M2, que es metro cuadrado inmueble, aparece ese número, y acá donde dice detalle, entonces ahí aparece todos los papeles que se entregaron y la fecha en que se entregaron, ¿de acuerdo? Bueno, se cierra acá. Bien, entonces acá, en esta parte, que viene a ser lo del registro de la publicación, entonces simplemente tenemos en cuenta esa parte. Bueno, ya digamos aquí en este caso, creo que no es más acá. Pues generalmente aquí, en esta parte, cuando nosotros estamos aquí entrando de lo de la publicación, tenemos un formulario para el registro, tenemos un formulario para la consulta y tenemos un formulario para dar de baja. ¿Cuáles son esos formularios? Vamos aquí a cerrar un momento acá. Vamos a cerrar acá. F11. Entonces, para esto, tenemos acá publicaciones. Tenemos acá publicaciones. Entonces, en publicaciones contamos con lo siguiente. Un FMIG publicaciones, que es para ingresar los datos, respectivamente. Ahí tenemos todos los datos. Entonces, para poder conocer cómo es que se genera el momento en que aparece el número acá del ID inmueble, por ejemplo ahí, hacemos un clic derecho y vamos a ir a propiedades y vamos a ir a la hoja y a datos. Entonces ahí vamos a encontrar que tenemos
una expresión que se llama así. Aquí. Dice, igual de más. Abro paréntesis, abro comilla doble, escribo el nombre del campo y de inmueble SIS. Este está en la base de datos general LZ. ¿Sí? Después dice acá, cierra comillas, punto y coma, abre comillas, base de datos general LZ. Cierro comillas, cierro paréntesis. Este es el nombre de la tabla. ¿Bien? Entonces la primera es la expresión y la segunda es el dominio. Y luego cierro paréntesis y pongo más uno. ¿Qué quiere decir más uno? Pues que él toma lectura del último número que tiene y le agrega 1. Entonces queda 672 y eso es lo que queda visible en ese control, no más. ¿De acuerdo? En ese control. Y además los otros datos pertinentes simplemente se irán llenando. Bueno, no más. Cerramos acá. Y estamos mirando ahora aquí otro que tiene que ver con la parte de... Bueno, sigo. Entonces, en la parte aquí de dar de baja, vamos a poner aquí la palabra de baja, ¿sí? Para la parte de publicaciones. Pues usted toda la vitamina en la cáscara. O sea, a ver acá. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más práctico. Bueno, entonces, a ver, vamos a buscar rápidamente esos formularios, se llaman BDLZ1, ahí lo tenemos. Tenemos el de la consulta, que es este que tenemos acá, este que está acá, y contamos con el otro, que es el de dar baja. Entonces, este que está acá, vamos a mirar la vista del diseño. Este básicamente lo que tiene es lo siguiente. Acá, en este botón que dice ID inmueble, podemos apreciar, dice, para conocer contactos, aquí de aquí, doble clic. ¿Sí? Entonces, él tiene llamado acá, en este, tiene llamado en este, ¿correcto? Acá también está definiendo una figura que es contar todos los registros. Acá está haciendo una pequeña operación entre este y este para darlo el resultado, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces simplemente está presente los datos siguientes, que por ejemplo, cuando él está aquí trabajando, este cuadro combinado está funcionando de tal manera que busca uno el ID, o sea, el código el código inmobiliario, exhibe. Si yo quisiera conocer de ese código inmobiliario más información, entonces acá, por ejemplo, una opción a doble clic. Ahí, entonces al darle un doble clic, ahí vamos a encontrar que tiene en este momento acá el llamado de un doble clic. Acá dice que cuando recibe enfoque se presenta este mensaje, cuando pierde enfoque se pierde este mensaje. Cuando se hace un doble clic, entonces simplemente él llama un formulario aquí, ahí vamos a mirar, llama un formulario que se llama FMCSBDL contactos, así se llama el formulario, y él lo que hace es exhibir pues todo. Si ese código inmobiliario tiene contactos, lo muestra, si no, pues no lo muestra, ¿de acuerdo? Por esa parte. Y acá, en donde dice total publicado sin novedad, pues hace la cuenta, acá, clic derecho, propiedades, ¿no? Entonces acá donde dice datos, nos dice origen del control, hacemos un clic acá, entonces ahí podemos decir, igual cuenta entre paréntesis y asterisco. Ese asterisco representa que cuente todo lo que encontró en esa consulta, no más. Bueno. Por otra parte, cuando tocamos acá el resultado publicado a la fecha, ahí, clic derecho, propiedades, entonces él aquí está manejando una suma, ¿sí? Igual suma, abre paréntesis, tipo estado, ¿no es cierto? Y no más. Entonces la suma es que, como todo el tipo de estado está en 1, entonces todos los 1 lo suman. Entonces si hay el 0, pues eso no lo suma. Bueno. Y este es una pequeña operación que dice, igual, entre corchetes, dice, texto 157 menos texto 146. O sea,
está diciendo que este es el texto, ¿sí? Este es el texto 157 y este es el texto 146. O sea, una diferencia, una sustracción es lo que él está haciendo acá en este campito, no más. Bueno, eso es todo. ¿Qué más tenemos aquí? Este otro control que se encuentra acá como perdido, como un control que está en este momento apagado, vamos a mirarlo. Propiedades, este se llama tipo estado, ¿cierto? Origen tipo estado, eventos, ¿no? No tiene nada acá, ¿sí? Tipo estado, ese es un campito que está ahí, formato no está visible, bueno, no está visible, ok, listo, entonces básicamente eso es todo lo que tiene, y estos dos botones que están acá, pues lo que va mostrando de los publicados, ¿sí? Y lo que va mostrando de los despublicados. Cerramos acá, decimos que no, y prácticamente de esta manera sí tenemos ya, bueno, la última parte que es el FMDB DDLZ1, que es el de el formulario que permite sacar el dato, ¿no? Permite sacar el dato. Entonces, conozcamos qué tiene acá este ítem que dice dar baja al registro. Tenemos acá, vamos a eventos, y aquí donde dice macro incrustada, pues él va a borrar, ¿no es cierto? Va a borrar. Entonces, cuando borra, obviamente, él hace todo su respectivo proceso, ¿no? Y simplemente va a preguntar al final si quiere borrarse el registro o no, ¿de acuerdo? Eso lo va a hacer. Ok. Eso ya es muy propio de la macro incrustada cuando uno le dice, por ejemplo, en botones de registro, dice eliminar, él ya tiene todo un precedente montado ahí para establecer unas consideraciones en la macro para poder eliminar el registro, no más. Bueno, y termina ahí ese punto. Bueno, entonces aquí decimos cerrar, entonces básicamente sencillo. Y así de esta manera le damos fin a este módulo de publicaciones. Entonces ya para los próximos videos estaremos muy puntualmente hablando de lo que concierne, entonces ya hemos hablado de las publicaciones, hemos hablado de los arrendamientos, contratos, personas, propietarios, arrendatarios, compraventa, propiedades. Entonces solamente nos queda hablar de la contabilidad y una parte de los procesos. Entonces el tema siguiente va a ser de contabilidad. Esto es lo que vamos a hablar en el próximo video. Bueno, mis amigos, entonces este video, que es el número 42, es la entrega número 4, se termina. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su participación. Quiero agradecerles su ánimo. Quiero regalarles un video que ojalá lo puedan ver. Es muy interesante, aunque yo sé que también hay personas que ya lo han visto, pero yo lo voy a regalar. Les voy a dar ese detalle. Miren, ese video se llama así. Está presente así, dice 8 hábitos de pobreza que heredaste de tus padres y te llevan o mantienen en la pobreza, según Jack Ma, ¿sí? Según Jack Ma, ahí está. Entonces acá, básicamente, hay una frase muy interesante. Aquí está esa frasecita interesante, la vamos a leer, dice así, pero esta es la frasecita. Esta es la frase que dice acá. Esta frase. Mucha atención a esta frase que dice acá. Dice, las peores personas a las que les puedes servir, óyelo bien, las peores personas a las que les puedes servir son las personas con mentalidad de pobre. Si usted le sirve a una persona que tiene mentalidad de pobre, nunca va a salir adelante. Hay personas que tienen mentalidad de pobre, hay personas que, por ejemplo, usted le lanza la situación de que ellos le preguntan a usted cuánto vale su trabajo y usted da un precio y la persona empieza como a decir, uy, no, eso es mucho, no sé qué, o simplemente como echando a que uno ruede abajo. Me da la impresión de que estas personas cuando toman esas actitudes así es porque tienen una mentalidad de pobre, ¿sí? Puede que tengan su opulencia, pero están actuando con mentalidad de pobre. Entonces yo pienso que ahí nos toca siempre pues analizar un poquito la situación
frente a lo que tenemos en nuestros ojos, frente a lo que está pasando en nuestra vida en ese momento. Wow. Eso me gustó, esa frase mucho, ¿no? Y otra frase que me gustó muchísimo fue esta, dice, los pobres fallan debido a un comportamiento común. ¿Sí? Los pobres fallan debido a un comportamiento común. Su vida entera se trata de esperar y esperar. A mí me ha pasado que yo siempre me he quedado esperando y esperando, y por estar esperando y esperando, pues vivo pobre. Entonces, en los últimos tiempos he aprendido algo importante en mi vida y es que no tengo por qué esperar. Yo tengo un proceso. Entonces, si yo quiero algo mejor, tengo que trabajar, ¿no es cierto? Y para poderlo obtener, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, o sea, esforzarme, estudiar, aprender. Por eso la razón de todos estos videos que yo hago es precisamente que aquellas personas que quieran trabajar y quieran tener una casa, un carro, bueno, estar mejor económicamente, ¿qué tienen que hacer? Prepararse. Y lo más importante, para que no fallen cosas en su vida que los conducen a la pobreza, una de ellas es su vida entera no es estar esperando y esperando, ¿sí? No es estar esperando, es accionar, emprender. ¿Tiene usted una idea? O sea, cuando usted tiene la idea, no se deje abordar del miedo. Inténtelo, pruebe, empiece, ya. Es eso. Por ejemplo, una persona cuando quiere estudiar Access, de pronto dice, uy, pero eso es tanto tema, esos videos son tan largos, no me va a dar, es un sueño. Existe una música que se llama música binaural, muy buena, por cierto, porque me ayuda a mejorar notablemente todos los grados de mi inteligencia. Binaural, usted la podrá encontrar en YouTube. Binaural, ¿sí? Binaural. Entonces, si usted ve que el video es muy largo y se le va a presentar el problema de que no va a poder aprender, porque esto lo va a conducir a que está usted permanentemente como parando la cosa, ay, no, es porque tengo que hacer esto, ay, no, que tengo que hacer aquello. Entonces, hágase como una especie de, ¿cómo le digo yo? Como efecto, como una gimnasia en su mente. Esto que estoy aprendiendo lo debo ejercitar bastante, tengo que ejercitar bastante, tengo que aprender, tengo que hacer, tengo que practicar. ¿Para qué? Para poder salir adelante. Adelante, amigos. Eso es lo que hay que hacer acá, seguir adelante. Mis videos no solamente explique una lección, ilustre un cuadro, ilustre un formulario. Mis videos tienen una característica especial y es esta clase y característica, hablarles a ustedes un poquito de las cosas de la vida, como meterle un poquito de inyección filosófica y decirles que simplemente uno en la vida, ¿no es cierto?, tenemos algo importante que preguntarnos, por ejemplo aquí, esta parte acá, esta parte muy puntual acá, ¿no? Pero espérate un momentico, la trabajo por aquí, no, por acá estaba. Decía así, mira, ¿de qué manera puedo darle la vuelta a la situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Y cómo evitar que me vuelva a pasar? ¿De qué manera puedo darle la vuelta a la situación? Es decir, usted a veces tiene en su frente cosas grandiosas que otras personas han hecho, pero su mente está equivocada y quiere darle una vuelta. Usted quiere aprender, usted se quiere esforzar por aprender, quiere esforzarse por mejorar, quiere esforzarse por prepararse y por salir adelante. ¿Cómo evitar que eso le vuelva a pasar? ¿Cómo evitar que esa mente trate de ser la mente loca que no le permite a usted ampliar, que no le permite a usted crecer, que no le permite a usted aprender? Simplemente, recuerde algo importante, su vida es muy altamente valiosa en esta tierra.
Todo lo que usted haga por usted mismo vale mucho. Nunca espere que los demás hagan por usted. Jamás espere que los demás hagan por usted. Jamás espere. Dice por ahí un dicho, mujer, no esperes encontrar un hombre que te mantenga. Trabaja. ¿Sí? Y le dicen otra cosa al hombre. Hombre, no esperes encontrar una mujer que te prepare la comida, que te lave la ropa, que te la planche y que, no, de hecho, que te haga todas las labores domésticas. Aprende. Aprende. ¿Sí? Es decir, el mundo de hoy está así. La mujer quiere tener plata, vivir súper, vivir bien, trabaja, pero para trabajar, prepárese, prepararse, ¿sí? En lo que sea, pero prepararse. El hombre, siempre ha estado acostumbrado a encontrar a la mujer que todo se lo hace. No, el hombre tiene que también prepararse. Prepárese también. Es decir, la vida nos enseña que tenemos que prepararnos si queremos estar mejor. ¿De acuerdo? Y que para evitar que esas cosas, digamos que aquellos truncamientos en nuestra vida nos pasen, pues tenemos que tratar de evitar que se asomen esos vestigios de miedo, esas situaciones consideradas como que yo no voy a poder, como que todo me va a quedar grande. Siempre inclinémonos a que hay grandes autores en la vida, como por ejemplo Steve Jobs, que en su época de joven, era una persona que caminaba descalzo por la universidad, se acostaba en el parquecito que por ahí encontraba. La vida de él era muy tenaz. Y a pesar de todo, él creció. Él creció. Otro personaje, Billy Gates, era una persona que de pronto intentaba hacer una cosa y no, que no puedo en esta, pero yo quiero tener dinero y no podía. Hasta que un día dijo, ¿sabe qué? Me cansé de esperar y esperar. Voy a conseguir genios. Y con esos genios voy a crecer. Miren lo que estoy diciendo acá que es muy importante. Voy a conseguir genios y con esos voy a crecer. Si usted en este momento quisiera tomarse el rumbo de empezar a encontrar los genios que le pueden ayudar a usted a crecer, empiece ya. No espere más. Empiece. Derriba el miedo y empiece a progresar. Empiece a emprender. Los jóvenes que terminan la universidad están siempre inclinados en que al terminar la universidad, esperanzados en encontrarse en una empresa que les dé un trabajo y les dé un salario por encima de los 4 o 5 millones de pesos. Pero la idea no es esa. La idea es que una persona cuando va a la universidad y se prepara durante 5 años aprendiendo una y otra cosa, es para que cuando salga de la universidad pueda emprender. No es esperar por esperar. No es quedarse anclado en un pensamiento como ese. Yo termino mi universidad y voy a aterrizar en una empresa que me va a dar toda la plata que yo quiero. Bueno, amigo, es todo respetable en esta vida. Si usted piensa que así es las cosas, hágalo así. Pero lo que yo le digo, amigo, es que uno termina la universidad, tiene que darse a la tarea de ser capaz de emprender, capaz de crear su propia empresa, capaz de ser una persona que tenga la oportunidad y le dé la oportunidad a otros de tener trabajo, de hacer proyectos, de hacer cosas especiales en la vida, marcar una huella en su vida. Yo la estoy marcando. Yo estoy marcando una huella en mi vida. Una huella en mi vida es toda esta clase de material que yo me tomo la tarea de hacer y no estoy esperando cuánto dinero me van a dar. Yo sé que el dinero va a llegar. Por alguna parte el dinero va a llegar. Pero simplemente no detengo mi máquina de producción, no la detengo porque estoy completamente convencida de que va a llegar. Bueno, amigos, eso por ese lado. Otro punto más importante. Un punto importante que generalmente está como esta frase que dice acá, como el viento influye sobre las velas de un barco. ¿Cómo el viento influye sobre las velas de un barco? ¿Sí? ¿Cómo influye? Más aire, ¿no es cierto? Más fuerte en el viento es lo que puede influir que las velas del barco permitan que se mueven, ¿no es cierto?
Pero ahora le dicen a uno algo, pero el barco es quien define el rumbo a tomar, ¿no es cierto? El barco es el que define el rumbo a tomar. El barco es usted, incluso contra el viento, incluso contra todas las adversidades que la vida nos presenta. Siempre el barco es el que define el rumbo a tomar. Usted es el barco. El viento son sus adversidades a las que usted tiene que enfrentarse. Sus adversidades tal vez le van a impedir progresar. Sus adversidades tal vez le van a impedir salir adelante. Pero usted, que es el barco y que define el rumbo, es el que sabe que al final tiene que ganar. Bueno, mis amigos, yo creo que aquí en esta parte termino y ahí les dejo el video para que lo puedan ver. 8 hábitos de pobreza que heredaste de tus padres y te llevaron o mantienen en la pobreza, según Jack Ma. Bien. Por último, les agradezco su comentario, su like, su suscripción. Veo que está creciendo. Me gusta mucho eso. Si usted es una, digamos en este caso, el que está viendo este video es una mujer amiga, este canal le va a proporcionar mucha ayuda. Todos los días dedico cualquier cantidad de mi tiempo a prepararme, aprendiendo nuevas cosas para transmitirlas y llevarles a ustedes algo nuevo, siempre algo nuevo en mis videos. No desista, no se desligue de este rumbo, no se desligue de este camino, de este sendero. Créame que aquí va a encontrar mucho que aprender, pero mucho que aprender. Y yo me he tomado la tarea y la misión de hacer lo mejor en mi trabajo para llevarles a ustedes gran cantidad de material para que puedan aprender mucho de Access. ¿Listo? No hay más. Bueno, los dejo, amigos, y nos veremos en el próximo video, en el número 43. Hasta pronto.